Mis padres dijeron que no había espacio para mí en Hawái o Laketaoe. Así que usé mi bono de $55,000 para llevar a mi familia real a una villa en Bora Bora. Ahora están enfadados y bloqueados. Simplemente no hay sitio para ti, Sierra. ¿Lo entiendes, verdad? La voz de mi madre, Patricia, era ligera, casi alegre, como si me estuviera hablando del clima en lugar de excluyéndome de otras vacaciones familiares más. Estaba de pie en mi cocina en Denver, con el teléfono pegado a la oreja, sintiendo esa familiar opresión extenderse por mi pecho. La casa en Hawái solo tiene 4 dormitorios, continuó. Tu padre y yo necesitamos uno, obviamente. Luego están tu hermana, Verónica, y Ethan, y los niños necesitan su propio espacio ahora que están creciendo. Ya sabes cómo se pone Chloe cuando tiene que compartir con su hermano, Logan. Mi nombre es Sierra, y tengo 27 años. Trabajo como directora regional de ventas para una empresa de distribución de equipos médicos, un puesto que luché con uñas y dientes para conseguir durante los últimos 5 años. Vivo sola en un apartamento modesto. Pago mis propias cuentas. Y hasta ese momento, todavía había albergado una tonta esperanza de que mi familia me viera como algo más que una ocurrencia tardía. ¿Qué hay del sofá? Me escuché preguntar, odiando la desesperación que se colaba en mi voz. O podría conseguir un hotel cerca y simplemente reunirme con todos durante el día. Mi madre suspiró, ese sonido de larga resignación que había perfeccionado a lo largo de los años. Cariño, eso sería incómodo. Además, el objetivo es el tiempo de unión familiar. Si te quedas en otro lugar, se anula el propósito. Quise gritar que excluirme por completo anulaba el propósito aún más. Pero aprendí hace mucho tiempo que discutir con mi madre era como intentar retener agua en mis manos. Todo lo que decía simplemente se le escapaba de los dedos, no reconocido ni recordado. También haremos un viaje al lago Tahoe en febrero, añadió, como si me ofreciera un premio de consolación. Tal vez para entonces podamos resolver algo. ¿Cuántos dormitorios tiene esa casa? Una pausa. 5. Pero tu hermana invitó a sus suegros esta vez. ¿Sabes lo unida que es a los padres de Ethan? Son prácticamente de la familia. Prácticamente de la familia. A diferencia de mí, su hija real. ¿Verdad? Dije, con la voz plana. Bueno, espero que todos se diviertan muchísimo. Oh, lo haremos. Te enviaré fotos. Y, Sierra, tal vez deberías empezar a ahorrar para tus propias vacaciones. Trabajas muy duro. Te mereces una buena escapada. Después de que colgó, me quedé inmóvil en mi cocina durante lo que pareció una hora. La luz de la tarde se desvanecía a través de mi ventana, proyectando largas sombras sobre las encimeras. Pensé en volver a llamarla, en exigir saber por qué mi hermana Verónica y su familia siempre eran lo primero, por qué siempre había sitio para todos excepto para mí. Pero ya sabía la respuesta, incluso si nadie en mi familia la diría en voz alta. Verónica era la hija de oro. Le había dado nietos a mis padres. Se había casado con un exitoso ortodoncista y vivía en una hermosa casa en los suburbios. Ella organizaba cenas festivas y recordaba los cumpleaños de todos e hizo todas las cosas que se suponía que debía hacer una buena hija. Yo, por otro lado, había cometido el pecado imperdonable de ser soltera, sin hijos y centrada en mi carrera. Caminé hacia mi refrigerador y saqué una botella de vino, sirviéndome una copa generosa. Mientras tomaba el primer sorbo, noté la notificación en mi teléfono, un correo electrónico del Departamento de Recursos Humanos de mi empresa. Lo abrí sin pensarlo mucho, esperando alguna actualización rutinaria sobre beneficios o cambios de política. En cambio, mis ojos se abrieron al leer la línea de asunto, distribución de bonificación por rendimiento de fin de año. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras me desplazaba hacia abajo. Sabía que se avecinaban bonificaciones, pero había esperado tal vez 10 o $15,000, basándose en mis números de ventas. Había superado mis objetivos por un margen significativo este año, pero la economía había sido impredecible y yo había moderado mis expectativas en consecuencia. El número al final del correo electrónico me hizo sentarme, $55,000. Lo leí 3 veces para asegurarme de que no estaba alucinando.
$55,000 que se depositarían directamente en mi cuenta en 2 semanas. Mis manos temblaban mientras dejaba mi copa de vino. Por un breve y tonto momento, pensé en volver a llamar a mi madre, Patricia. Pensé en decirle que podía contribuir al alquiler de la casa de Hawái, que podía pagar un lugar más grande para que hubiera espacio para todos. Pero incluso mientras el pensamiento cruzaba mi mente, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Una puerta que se había estado cerrando lentamente durante años finalmente se cerró de golpe. No me querían allí. Ninguna cantidad de dinero cambiaría eso. Volví a tomar mi teléfono, pero esta vez llamé a alguien completamente diferente. Alguien que nunca me había hecho sentir como un inconveniente. Hola, extraña, contestó Yasmín al segundo tono. Justo estaba pensando en ti. Yasmín había sido mi mejor amiga desde la universidad, y durante la última década, se había convertido en más familia para mí que mis parientes de sangre. Ella y su esposo, Lucas, me habían acogido en sus vidas sin dudarlo, y su hija de 5 años, Ava, me llamaba tía Sierra con un afecto tan genuino que a veces me hacía llorar. ¿Estás ocupada ahora mismo?, pregunté. Necesito hablar contigo sobre algo. Lucas está acostando a Ava. Dame 20 minutos y puedo hacer una videollamada. ¿Todo bien? Miré mi teléfono, al correo electrónico que seguía brillando en la pantalla, y sentí que una sonrisa se extendía lentamente por mi rostro. En realidad, dije, creo que todo está a punto de ser genial. Crecer como la hermana menor de Verónica significaba crecer bajo su sombra. Ella era 3 años mayor que yo, y desde mis primeros recuerdos, siempre fue el estándar con el que me medían y me encontraban deficiente. Verónica había sido porrista y reina del baile de bienvenida. Yo prefería los libros y los paseos solitarios. Verónica tenía un desfile de novios y un activo calendario social. Yo tenía un pequeño círculo de amigos cercanos y pasaba mis fines de semana estudiando. Mis padres nunca dijeron explícitamente que deseaban que yo fuera más como ella. Pero no tenían necesidad de hacerlo. Su decepción estaba tejida en cada interacción, cada comparación, cada suspiro de resignación cuando no cumplía con expectativas que nunca había aceptado en primer lugar. Las exclusiones de vacaciones habían comenzado hace años, tan gradualmente que casi no lo noté al principio. Cuando estaba en la universidad, mis padres se llevaron a Verónica a Europa como regalo de graduación. Cuando me gradué 2 años después, me dieron un cheque por $500 y sugirieron que lo usara para mis préstamos estudiantiles. Cuando Verónica se comprometió, toda la familia voló al Valle de Napa para una celebración de fin de semana. Cuando obtuve mi primer ascenso importante, mi madre me envió un mensaje de texto que simplemente decía, bien por ti, cariño. Pero el patrón real surgió después de que Verónica tuvo hijos. De repente, cada evento familiar giraba en torno a Chloe y Logan. Cada día festivo se programaba en función de su calendario escolar. Cada destino vacacional se elegía basándose en lo que sería divertido para niños de 8 y 11 años. Y de alguna manera, en esta nueva configuración familiar, cada vez había menos sitio para mí. Hace 3 años, mis padres alquilaron una casa en la playa en Florida para el Día de Acción de Gracias. Conduje 12 horas para llegar, solo para descubrir al llegar que el único espacio para dormir que me quedaba era un colchón inflable en el cuarto de lavado. Verónica y Ethan tenían la suite principal. Mis padres tenían el segundo dormitorio. Los niños tenían el tercero, y de alguna manera la mejor amiga de Verónica de la secundaria y su esposo habían recibido el cuarto dormitorio porque estaban de visita. No pensamos que te importaría, había dicho mi madre, Patricia, cuando expresé mi sorpresa. Yo no era tolerante. Simplemente había aprendido que quejarme no hacía ninguna diferencia, así que dejé de molestarme. Dormí en el cuarto de lavado ese día de Acción de Gracias, escuchando la secadora hacer girar las toallas de playa de alguien a las 6 de la mañana y me dije que la próxima vez sería diferente. No fue diferente. Hace 2 años, la reunión familiar se llevó a cabo en un albergue en Tennessee. Había confirmado mi asistencia con meses de antelación e incluso enviado dinero para ayudar a cubrir el costo del alquiler. Cuando llegué, descubrí que mi habitación se la habían dado al hermano de Ethan, que había decidido venir a última hora. Es prácticamente familia, había explicado mi madre, usando esas mismas palabras que resonarían de nuevo en nuestra llamada telefónica.
Y vino desde California. Tú solo condujiste desde Colorado. Pasé esa reunión durmiendo en mi coche en el estacionamiento, colándome en el albergue cada mañana para ducharme antes de que nadie más se despertara. Me dije que estaba siendo madura, que estaba manteniendo la paz, que la familia valía esos pequeños sacrificios. La Navidad pasada fue quizás lo peor. Mis padres habían anunciado que organizarían una reunión festiva especial en su casa y se esperaba que todos asistieran. Solicitó tiempo libre en el trabajo, reservé un vuelo caro durante el pico de viajes navideños y llegué el 23 de diciembre con regalos para todos. Pero cuando entré por la puerta, inmediatamente sentí que algo andaba mal. «Oh, Sierra», había dicho mi madre, con la cara descompuesta. Nadie me había dicho. Mi vuelo de regreso estaba programado para el 26 de diciembre a las 8 de la mañana. Ya había perdido la ventana para cambiarlo sin pagar una tarifa enorme. «Aún puedes quedarte para la cena de Nochebuena», ofreció mi madre. «Y tal vez un poco de la mañana de Navidad antes de que hagamos nuestro gran intercambio de regalos familiares el 26. Pasé la Nochebuena viendo a mi sobrina y mi sobrino abrir regalos anticipados mientras yo me sentaba en la periferia. Pasé la mañana de Navidad desayunando sola porque todos los demás dormían hasta tarde antes del viaje de esquí de los niños. Volé a casa el 26 mientras mi familia se reunía para la celebración a la que nunca me habían invitado apropiadamente a asistir. Cuando se lo conté a Yasmín después, ella se había puesto furiosa en mi nombre. «¿Por qué sigues volviendo?», había exigido. «Te tratan como un extra opcional, no como un miembro de la familia». «Porque son mis padres», había dicho débilmente. «Porque se supone que eso es lo que tienes que hacer». «No», había replicado Yasmín con firmeza. «Lo que se supone que debes hacer es rodearte de personas que realmente te quieren allí, que te hacen sitio, literal y figurativamente. La familia no es solo sangre, Sierra. La familia es la gente que se presenta por ti». Lloré entonces, abrumada por la sencillez de sus palabras y los años de dolor que reconocían. Yasmín me abrazó mientras sollozaba, y después ella y Lucas insistieron en que me uniera a ellos para la víspera de Año Nuevo. Su celebración fue pequeña, cálida y llena de risas. Y cuando dio la medianoche, la pequeña Ava me rodeó con sus brazos y gritó: «¡Feliz Año Nuevo, tía Sierra! Te quiero hasta la luna». Eso era familia. Así se suponía que debía sentirse. Ahora, sentada en mi cocina con una bonificación de $55,000 quemándome en mi cuenta bancaria y otro rechazo de mis padres fresco en mi mente, finalmente entendí lo que tenía que hacer. No por despecho, aunque mentiría si dijera que la venganza no era parte de mi motivación. Pero más que eso, necesitaba mostrarme por fin, y de forma definitiva, que merecía algo mejor. Que había gente en este mundo que nunca me haría dormir en un cuarto de lavado o en un estacionamiento ni me pediría que simplemente desapareciera para que otros pudieran estar más cómodos. Necesitaba demostrar que podía crear mi propia familia, mis propias tradiciones, mis propios recuerdos que nadie podría quitarme. Y lo iba a hacer de manera espectacular. La videollamada con Yasmín esa noche lo cambió todo. Su rostro apareció en mi pantalla, cálido y curioso, su cabello oscuro recogido en el moño despeinado que siempre usaba después del trabajo. «Está bien, cuéntame», dijo. «Sonaste rara por teléfono». «Rara, pero bien». Tomé una respiración profunda y le conté todo. La exclusión de Hawái, la exclusión del lago Tahoe, las excusas endebles sobre espacio, sitio y unión familiar que de alguna manera nunca parecían incluirme. Y luego le conté sobre la bonificación. Los ojos de Yasmín se abrieron de par en par. $55,000. Sierra, eso es increíble. Sigo comprobando para asegurarme de que el correo electrónico es real, admití. Pero esta es la cuestión. Mi primer instinto fue ofrecer ayudar a pagar una casa más grande para que mi familia pudiera incluirme. Y luego me di cuenta de lo patético que sonaba eso. Lo patético que sería pagar literalmente por el privilegio de ser tratada como una ocurrencia tardía. «No eres patética», dijo Yasmín con firmeza. «Simplemente te han condicionado a aceptar migajas cuando mereces toda la maldita panadería». Me reí a pesar de mí misma. «Bueno, es verdad». Se inclinó más cerca de la cámara. «¿Y qué vas a hacer en su lugar?».
Este era el momento al que me había estado acercando, la idea que se había cristalizado en mi mente mientras estaba sentada sola en mi cocina mirando ese correo electrónico. Quiero hacer un viaje, dije. Un viaje de verdad, no una escapada de fin de semana económica o un paquete mediocre. Quiero ir a algún lugar espectacular, un lugar que siempre he soñado con visitar, y quiero llevar a personas que realmente quieren pasar tiempo conmigo. La expresión de Yasmín se suavizó. Quiero llevarte a ti, a Lucas y a Ava, continué, con la voz firme a pesar de la emoción que crecía en mi pecho. Quiero alquilar uno de esos bungalows sobre el agua en Bora Bora que he estado viendo en Instagram durante años. Quiero nadar en agua cristalina y ver el atardecer sobre la laguna y beber champán y sentir que pertenezco a algún lugar. Por un largo momento, Yasmín no dijo nada. Luego se secó los ojos y me di cuenta de que estaba llorando. No puedes estar hablando en serio, susurró. Eso costaría. Sé lo que costaría. Ya he mirado opciones. Mi bonificación puede cubrir el viaje entero con dinero sobrante. Transporte, alojamiento, comidas, todo. Quiero hacer esto. No, necesito hacer esto por mí misma. Sierra, no podemos dejar que pagues por. No me estás dejando hacer nada. Te estoy preguntando, por favor. Tú, Lucas y Ava sois mi familia, no por sangre, sino por elección. Sois las personas que se presentaron por mí cuando mi familia real no se molestó. Sois las personas que me hicieron sitio cada vez, sin que yo tuviera que rogar, pagar o disculparme por existir. Yasmín estaba llorando abiertamente ahora, y a través del altavoz del teléfono, pude escuchar la voz de Lucas de fondo preguntando qué pasaba. Solo ven aquí, le dijo Yasmín, con la voz entrecortada. Necesitas escuchar esto. Lucas apareció en la pantalla, con el ceño fruncido por la preocupación, hasta que Yasmín explicó rápidamente lo que yo había propuesto. Su expresión pasó por sorpresa, incredulidad y, finalmente, algo que parecía un profundo afecto. Sierra, dijo lentamente. ¿Estás segura de esto? Es una cantidad enorme de dinero. Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Los tres hablamos durante otra hora, trabajando en la logística y las fechas y las consideraciones prácticas de viajar con una niña de 5 años. Yasmín seguía tratando de insistir en que ellos pagaran al menos una parte del viaje, pero me mantuve firme. Este era mi regalo para ellos, mi agradecimiento por años de amor y apoyo incondicionales. Más que eso, era mi regalo para mí misma, la prueba de que podía elegir mi propio camino y crear mi propia felicidad. Al final de la llamada, habíamos acordado tentativamente fechas que coincidían con el viaje de mis padres a Hawái. Esto no fue un accidente. Si iba a hacer una declaración, quería que fuera imposible de ignorar. Esa noche, me quedé despierta hasta casi las 2 de la mañana investigando alojamientos y leyendo reseñas. Encontré un resort que ofrecía villas sobre el agua con suelos de cristal, para que pudieras ver nadar a los peces debajo de ti. Las fotos mostraban terrazas privadas con acceso directo a la laguna, duchas exteriores rodeadas de flores tropicales y cenas servidas a la luz de las velas en la playa. Era lo más hermoso que jamás había visto, y por primera vez en mi vida, iba a experimentarlo. Me dormí esa noche con una sonrisa en mi rostro, soñando con agua turquesa y el sonido de suaves olas. En mi sueño, Ava estaba chapoteando en la laguna mientras Yasmín y Lucas se relajaban en la terraza. Y en algún lugar lejano, mis padres se daban cuenta de que no había sitio para mí porque había dejado de intentar encajar en espacios donde no cabía. Había terminado de ser una ocurrencia tardía. Estaba lista para ser la protagonista de mi propia historia. Las semanas entre la reserva del viaje y la partida real estuvieron llenas de una extraña mezcla de anticipación y ansiedad. Había esperado sentirme puramente emocionada. Pero en su lugar, me encontré revisando mi teléfono constantemente, esperando a medias que mi madre llamara con alguna crisis que me obligara a cancelar mis planes. Los viejos hábitos, me di cuenta, eran notablemente difíciles de romper. La conversación con mi madre, Patricia, sobre su viaje a Hawái seguía reproduciéndose en mi mente. Me había enviado un mensaje de texto 2 veces desde entonces, ambas veces para compartir detalles logísticos sobre sus vacaciones, como si los encontrara interesantes en lugar de dolorosos. La casa tiene la vista más increíble del océano, decía su primer mensaje. Tu padre, Michael,
y ya está planeando qué restaurantes deberíamos probar. Verónica encontró un gran luau que a los niños les encantará. El segundo mensaje de texto era una foto del anuncio de la casa de alquiler. 4 dormitorios, 3 baños, una piscina infinita con vistas al Océano Pacífico. Estudié la foto durante más tiempo del que debería, contando las camas, imaginando dónde dormiría cada uno. Había un sofá-cama en el salón que nadie había mencionado. Había una terraza con asientos al aire libre que podría haber acomodado un colchón inflable. Si realmente me hubieran querido allí, existían soluciones. Pero la verdad era tan clara como el agua hawaiana en esa foto del anuncio. No me querían allí. Las excusas sobre el espacio eran solo eso, excusas. Mi ausencia no era un problema logístico a resolver, sino un resultado deseado. No respondí a ninguno de los mensajes de texto. Mientras tanto, mis preparativos para Bora Bora continuaron. El resort requería un depósito para reservar la villa, y transferí el dinero sin dudarlo. Investigué actividades apropiadas para niños pequeños y descubrí que Ava podría participar en un programa de snorkel para niños diseñado específicamente para principiantes. Encontré un proveedor local que organizaba cruceros privados al atardecer y otro que ofrecía sesiones de fotografía para familias que querían capturar sus recuerdos de vacaciones. Yasmín y yo hablábamos casi todos los días, su emoción creciendo junto a la mía. Lucas había asumido la responsabilidad de empacar para Ava, lo que llevó a hilarantes actualizaciones diarias sobre las negociaciones que tenían lugar en su hogar. Ella insiste en traer 7 animales de peluche, informó Yasmín durante una llamada. Lucas intentó limitarla a 2, y ella tuvo un colapso total sobre el trauma de abandono. ¿Dónde aprende una niña de 5 años sobre el trauma de abandono? Probablemente del mismo lugar donde aprendió a negociar como una pequeña abogada, me reí. Eso lo saca de ti, por cierto. Lo de negociar. Lucas culpa totalmente a tu influencia. Estas conversaciones eran un bálsamo para mi alma, un recordatorio de por qué estaba haciendo esto. Cada risa, cada historia tonta sobre las travesuras de Ava, cada momento de conexión fácil reforzaba mi decisión. Así se suponía que se debía sentir la familia. Aquí era donde yo pertenecía. 3 días antes de nuestra partida programada, mi teléfono sonó con un número que reconocí de inmediato. Mi padre, Michael, casi nunca me llamaba directamente, prefiriendo dejar que mi madre, Patricia, manejara las comunicaciones familiares. Su nombre en mi pantalla envió un pico de adrenalina a través de mi cuerpo. Papá, respondí con cautela. Sierra, tu madre me dice que no has respondido a sus mensajes sobre nuestro viaje. Cerré los ojos, preparándome. He estado ocupada con el trabajo. ¿Demasiado ocupada para enviar una simple respuesta? Ella está preocupada por ti. La ironía de esta declaración casi me hizo reír. Mi madre estaba preocupada por mí, pero no lo suficientemente preocupada como para hacerme sitio en ninguna de las 2 vacaciones familiares separadas. Aprecio la preocupación, dije con cuidado. Pero estoy bien. De hecho, tengo noticias emocionantes propias. Oh, me voy de vacaciones también. La misma semana que su viaje a Hawái, de hecho. Una pausa. ¿En serio? ¿A dónde vas? Bora Bora. Reservé una villa sobre el agua en un resort allí. Mis amigos Yasmín y Lucas vienen conmigo, junto con su hija, Ava. El silencio en el otro extremo se extendió tanto que comprobé para asegurarme de que la llamada no se hubiera caído. Bora Bora. Repitió mi padre finalmente. Eso suena caro. Lo es. Pero recibí una bonificación sustancial en el trabajo y decidí darme un capricho. Por tu cuenta, solo con tus amigos. Sí, papá. Por mi cuenta, con personas que realmente quieren pasar tiempo conmigo. No había querido que las palabras salieran tan directas, pero colgaron en el aire entre nosotros como un desafío. Mi padre, a su favor, pareció entender que algo significativo estaba sucediendo. Sierra, dijo lentamente, si esto es por la casa de Hawái, sabes que te habríamos incluido si hubiera habido sitio. ¿Lo habrían hecho? Porque tampoco había sitio en el lago Tahoe, y no había sitio en Tennessee hace 2 años, y apenas había sitio en Florida hace 3 años. Y cuando había sitio,
Era el suelo de un cuarto de lavado. Eso no es. No estoy llamando para discutir, papá. Estoy llamando para decirte que he hecho otros planes. Buenos planes. Planes que no requieren que ruegue por migajas de atención o duerma en mi coche para que otra persona pueda tener mi cama. ¿Dormiste en tu coche? La genuina confusión en su voz me dijo todo lo que necesitaba saber. Ni siquiera se había dado cuenta. Aparentemente, mi madre tampoco. O se habían dado cuenta y simplemente habían elegido no preocuparse. En la reunión de Tennessee, mi habitación fue cedida a otra persona después de que ya había pagado por ella. Dormí en el estacionamiento durante 3 noches en lugar de montar una escena. Sierra, no tenía ni idea. ¿Por qué no dijiste algo? ¿Habría cambiado algo si lo hubiera hecho? Él no respondió. Y en su silencio, encontré mi propia respuesta. Que tengas un tiempo maravilloso en Hawái, dije. Dale mi amor a Verónica y a los niños. Colgué antes de que pudiera responder y luego apagué mi teléfono por completo. Cualquiera que fuera la consecuencia de esa conversación, no quería lidiar con ella todavía. Tenía que terminar de empacar y prepararme para unas vacaciones de ensueño. La noche antes de nuestra partida, Yasmín vino a ayudarme a organizar mi equipaje. Llegó con vino y una lista de reproducción de música tropical, y extendimos todo por el suelo de mi sala de estar como si estuviéramos planeando una expedición a otro planeta. Protector solar, listo. Repelente de insectos, listo. Ese precioso sarón que te obligué a comprar el mes pasado, listo. Yasmín se movía entre mis pertenencias con la eficiencia de alguien que había viajado con una niña pequeña y entendía la importancia de la preparación. ¿Estás nerviosa?, preguntó de repente, levantando la vista de mi maleta. ¿Por el vuelo? No realmente. Es largo, pero no. Quiero decir, por todo. Tu familia, la declaración que estás haciendo. Consideré seriamente la pregunta. ¿Estaba nerviosa? La emoción que sentía era más difícil de definir. Era algo así como estar al borde de un acantilado sabiendo que saltar cambiaría todo, sin saber exactamente cómo me sentiría una vez que estuviera cayendo. Estoy nerviosa por lo que viene después, admití, cuando las vacaciones terminen y tenga que lidiar realmente con las consecuencias de elegirme a mí misma por una vez. Yasmín dejó el bikini que había estado doblando y se acercó a sentarse a mi lado en el sofá. ¿Puedo decirte algo? Asentí. La primera vez que la familia de Lucas me hizo sentir como una extraña, él cortó el contacto con ellos durante 6 meses. 6 meses. Les dijo que su esposa era su prioridad. Y si no podían tratarme con respeto básico, no tendrían acceso a su vida. No sabía eso. Fue antes de que nos casáramos, mientras aún estábamos prometidos. Su madre había hecho algún comentario sobre que yo no era lo suficientemente buena para su hijo, y Lucas simplemente estalló. Más tarde me dijo que siempre había sabido que su familia tenía problemas, pero se había puesto excusas. Se había dicho a sí mismo que así eran ellos. Pero cuando hirieron a alguien que amaba, ya no pudo poner esas excusas. Sentí que las lágrimas me picaban los ojos. ¿Qué pasó después de los 6 meses? ¿Se disculparon? Se disculparon sinceramente. Su madre y yo nunca vamos a ser mejores amigas, pero ahora me trata con respeto. Porque Lucas le demostró que habría consecuencias si no lo hacía. ¿Crees que estoy haciendo lo mismo? Yasmín tomó mi mano entre las suyas. Creo que finalmente le estás mostrando a tu familia que tu presencia en su vida es un privilegio, no una garantía. Y creo que eso les aterroriza, lo admitan o no. Terminamos de empacar en un silencio cómodo después de eso. El peso de nuestra conversación se asentó en algo que se sentía casi como paz. Cuando Yasmín se fue esa noche, me abrazó más fuerte de lo habitual. Gracias, susurró. Por incluirnos en esto, por confiarnos algo tan importante. Gracias por ser alguien digno de ser elegido, respondí. Después de que se fue, me senté sola en mi apartamento, mirando las maletas alineadas junto a la puerta. Mañana, abordaría un avión y volaría más lejos de lo que nunca había viajado. Mañana comenzaría un nuevo capítulo en una historia que por fin estaba escribiendo para mí misma. No sabía exactamente qué pasaría cuando regresara,
pero por primera vez en más tiempo del que podía recordar, no tenía miedo de averiguarlo. En el momento en que nuestro avión aterrizó en la Polinesia francesa, sentí que algo cambiaba dentro de mí. El aire era diferente aquí, denso de humedad y del olor de flores que no podía nombrar. A través de la pequeña ventana del avión, vislumbré por primera vez el agua que había perseguido mis sueños durante meses. Un azul tan vívido que casi dolía mirar. Ava, atada al asiento a mi lado, presionó su cara contra el cristal y jadeó. Tía Sierra, el agua está fingiendo ser el cielo. Yasmín me miró desde el otro lado del pasillo y sonrió. Bienvenida al paraíso. El viaje desde el aeropuerto hasta nuestro resort implicó un traslado en barco que Ava declaró que era el mejor barco del mundo entero. Pasó todo el viaje colgando del borde, supervisada de cerca por Lucas, señalando cada pez que veía bajo la superficie. Su alegría era contagiosa, y me encontré riendo más en ese viaje en barco de 30 minutos de lo que había hecho en meses. Cuando el resort finalmente apareció a la vista, dejé de respirar. Las villas sobre el agua se extendían a lo largo de la laguna como un collar de joyas de madera. Cada una estaba colocada para ofrecer total privacidad mientras proporcionaba vistas sin obstáculos de las montañas y el agua circundantes. Nuestra villa, la que había elegido después de horas de investigación y deliberación, se encontraba al final del muelle. Sierra, jadeó Yasmín. Esto es. No pudo terminar la frase. Yo tampoco. Un miembro del personal del resort nos recibió en el muelle con collares de flores y copas de champán para los adultos y jugo para Ava. Nos condujeron por el largo muelle de madera hasta nuestra villa, explicando las comodidades por el camino. Terraza privada con acceso directo a la laguna, paneles de suelo de cristal en la sala de estar, ducha exterior, servicio de habitaciones las 24 horas, conserje personal. El interior era aún más impresionante de lo que sugerían las fotos. La madera natural y la ropa de cama blanca creaban una sensación de calma que sentí en mis huesos. La cama era enorme, cubierta con mosquiteros que parecían sacados de un cuento de hadas. Y a través de los paneles de suelo de cristal, podíamos ver peces nadando perezosamente bajo nuestros pies. Ava inmediatamente se tumbó en el cristal, con la cara a centímetros de la superficie. Ahora son como mis mascotas, anunció. Ese es Gerald, y esa es la princesa Sparkle. Lucas comenzó a desempacar mientras Yasmín y yo salimos a la terraza. El sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, pintando el cielo en tonos anaranjados y rosados que nunca había visto fuera de fotografías muy filtradas. No puedo creer que esto sea real, dije en voz baja. Sigo esperando que alguien me diga que ha habido un error, que en realidad no se supone que deba estar aquí. Yasmín se giró para mirarme, su expresión seria a pesar del hermoso telón de fondo. Así es exactamente como te ha hecho sentir tu familia, ¿no? Como si hubiera habido un error, como si no se supusiera que debes ser incluida en su felicidad. No pude responder más allá del nudo en mi garganta. Mira a tu alrededor, Sierra. Tú hiciste esto. Tú hiciste que esto sucediera y mereces cada segundo de ello. Esa primera noche marcó la pauta para el resto del viaje. Nos entregaron la cena en nuestra villa, una elaborada selección de mariscos frescos y frutas tropicales que Ava ignoró en su mayor parte en favor de la cesta de pan. Nos sentamos en la terraza viendo cómo emergían las estrellas, y sentí algo que casi había olvidado que existía, contentamiento. Durante los días siguientes, caímos en un ritmo que se sintió lujoso y extrañamente doméstico. Las mañanas comenzaban con el desayuno en la terraza, con Ava narrando historias elaboradas sobre los peces que había nombrado. Las medias mañanas eran para nadar en la laguna, donde Ava demostró ser una pequeña criatura acuática intrépida a la que había que recordarle constantemente que se mantuviera al alcance de un adulto. Las tardes eran para siestas, lectura y el tipo de relajación perezosa que nunca me había permitido experimentar. En nuestro tercer día, revisé mi teléfono por primera vez desde que llegamos. Intencionalmente lo había dejado en modo avión, queriendo estar totalmente presente en mi entorno, pero cierta curiosidad morbosa me obligó a reconectarme con el mundo exterior, aunque solo fuera brevemente. Las notificaciones llegaron a raudales, mensajes de texto de mi madre, llamadas perdidas de mi padre, varios mensajes de mi hermana Verónica, que rara vez me contactaba directamente. Pero lo que me llamó la atención fue una notificación de las redes sociales. Mi madre me había etiquetado en una publicación.
Abrí la aplicación y sentí que mi estómago se encogía. La publicación era una foto de toda mi familia, menos yo, de pie frente a la casa de alquiler de Hawái. Mis padres estaban en el centro, abrazados. Verónica y su esposo, Ethan, los flanqueaban por un lado mientras mi sobrina, Chloe, y mi sobrino, Logan, posaban para la cámara por el otro. Todos llevaban camisas hawaianas a juego de las que yo no había sabido nada, sonriendo ampliamente para quienquiera que hubiera tomado la foto. El pie de foto decía, tiempo de vacaciones familiares, extrañando a Sierra, pero simplemente no había sitio este año. La próxima vez. La mentira fue tan casual, tan sin esfuerzo, que me cortó la respiración. Extrañándome como si mi ausencia fuera una circunstancia desafortunada en lugar de una elección deliberada. Como si hubieran hecho todo lo posible por incluirme y simplemente hubieran sido derrotados por la logística. Yasmín me encontró sentada en el borde de la terraza, con los pies colgando en el agua, mirando mi teléfono. ¿Qué pasó? Le mostré la publicación. Su rostro pasó por una notable serie de expresiones, terminando en algo que parecía furia fría. Ni siquiera te invitaron, dijo lentamente. Y ahora están fingiendo públicamente que desean que estuvieras allí. Eso es un tipo especial de manipulación. Creo que se llama cubrir tus huellas, respondí. Si alguien pregunta por qué no estoy en la foto familiar, puede señalar ese pie de foto y afirmar que lo intentó. ¿Qué vas a hacer? Consideré la pregunta cuidadosamente. Durante años, no habría hecho nada. Me habría tragado mi dolor y le habría dado, me gusta, a la foto y comentado algo neutral sobre desear haber podido estar allí. Habría mantenido la ficción de que mi familia me amaba incluso cuando sus acciones demostraban lo contrario. Pero estaba sentada en el paraíso rodeada de personas que habían elegido estar allí conmigo. Había terminado de mantener ficciones. Voy a publicar mis propias fotos, dije. Y voy a dejar que hablen por sí mismas. Pasé el resto de esa tarde tomando fotografías. No las fotos artificiales y posadas que mi familia favorecía, sino momentos genuinos de alegría. Capturé a Ava jugando con los peces a través de los paneles de suelo de cristal. Capturé a Yasmín y Lucas tomados de la mano en la terraza, silueteados contra el atardecer. Capturé nuestra cena privada en la playa, velas parpadeando en la cálida brisa nocturna. Y grabé un vídeo. Un paneo lento que comenzó desde el interior de nuestra villa, se movió a través de las puertas de cristal hacia la terraza y luego a través de la laguna hasta las montañas en la distancia. El agua era tan clara que se podía ver el coral debajo de la superficie. El cielo estaba pintado de colores imposibles. El único sonido era el suave batir de las olas y la risa de Ava en algún lugar del fondo. ¿Estás segura de esto?, preguntó Yasmín cuando le mostré lo que había creado. Estoy segura de que va a causar una reacción. Sé que eso es en parte el objetivo. Ella estudió mi rostro por un momento largo, luego asintió lentamente. Entonces públicalo. Y pase lo que pase, estamos aquí. Subí el vídeo esa noche con un simple pie de foto. Cuando dejas de intentar encajar en espacios que no fueron hechos para ti, encuentras los lugares a donde realmente perteneces. Agradecida por mi familia elegida. Etiqueté a Yasmín y Lucas, pero no etiqueté a nadie de mi familia biológica. No tenía necesidad de hacerlo. Luego apagué mi teléfono y me fui a dormir. A la mañana siguiente, me desperté con el sonido de los pájaros y el suave movimiento de la villa flotando sobre el agua. Durante unos momentos dichosos, me olvidé de la publicación y de la declaración que había hecho. Era solo una mujer de vacaciones, viendo la luz de la mañana pintar patrones en la laguna. Entonces Yasmín llamó a mi puerta. Necesitas ver esto, dijo, con la voz cuidadosamente neutral. Mi teléfono había explotado durante la noche. El vídeo había sido compartido docenas de veces. Los comentarios iban desde extraños que me apoyaban y parecían entender exactamente lo que estaba comunicando, hasta conocidos confundidos que preguntaban sobre mi viaje, hasta mensajes de miembros de la familia que se volvían cada vez más frenéticos. El primer mensaje de texto de mi madre, Patricia, había llegado a las 6 de la mañana, hora suya, lo que significaba que había estado despierta durante horas. ¿Por qué no nos dijiste que ibas a Bora Bora? Podríamos haber coordinado viajes, tal vez incluso haber combinado celebraciones.
El segundo mensaje de texto fue más directo. Ojalá me hubieras dicho que podías pagar algo así. Te habríamos incluido en Hawái si hubiéramos sabido que el dinero no era un problema. El tercer mensaje de texto abandonó toda pretensión de preocupación casual. Tu padre y yo estamos muy dolidos de que hayas publicado esto. Parece que estás tratando de hacernos sentir mal por no incluirte en nuestro viaje. Eso no era necesario, Sierra. También había mensajes de Verónica, lo cual era lo suficientemente inusual como para hacerme hacer una pausa. Mamá me está volviendo loca con esto. ¿Puedes llamarla y disculparte? No entiendo por qué estás siendo tan dramática al respecto. Y luego de mi padre, Michael, necesitamos hablar. Esta no es la forma de manejar los desacuerdos familiares. Leí todo sin responder. Yasmín me observó con atención, lista para intervenir si mostraba signos de desmoronarme. Pero no sentí ganas de desmoronarme. Sentí algo completamente diferente, algo que tardé un momento en identificar. Me sentí libre. ¿Quieren que me disculpe?, dije finalmente, por publicar fotos de mis vacaciones. Por supuesto que sí. Acabas de demostrar que no los necesitas, y eso les aterroriza. Mi madre dice que me habrían incluido si hubieran sabido que el dinero no era un problema. Las cejas de Yasmín se alzaron. Entonces, está admitiendo que la excusa sobre el sitio era una mentira. No había captado esa implicación, pero ella tenía razón. Si el problema era realmente sobre el espacio físico en la casa de alquiler, mi situación financiera sería irrelevante. Pero si el problema real era otra cosa, algo que mi madre no quería nombrar directamente, entonces mi aparente riqueza cambiaba la ecuación. Ella quiere que esté agradecida, me di cuenta lentamente. ¿Qué narrativa? La de que yo soy el fracaso familiar. La hermana soltera, sin hijos, triste y pequeña que necesita su aprobación para sobrevivir. Miré mi teléfono, a las docenas de mensajes que exigían mi atención y disculpa. No voy a responder a nada de esto, dije. Todavía no. Tenemos 3 días más aquí, y voy a disfrutar cada uno de ellos. Los días restantes de nuestro viaje fueron mágicos. Me comprometí completamente a estar presente, lo que significaba que mi teléfono permaneció en modo avión, excepto para tomar fotos. Ava aprendió a hacer snorkel en la laguna poco profunda, su emoción al ver una tortuga marina de cerca valió cada centavo que había gastado. Yasmín y Lucas tuvieron una cena romántica a solas mientras yo cuidaba a Ava, y regresaron brillando de una manera que me hinchó el corazón de felicidad por ellos. En nuestra última noche, el resort organizó una cena privada en la playa para nuestro grupo. Las velas bordeaban la arena, y nuestra mesa estaba puesta bajo un dosel de estrellas que parecían lo suficientemente cerca como para tocarlas. Ava se durmió en su silla antes del postre, agotada por una tarde final de natación y juego. Gracias, dijo Lucas mientras levantaba a su hija dormida en sus brazos. Sé que Yasmín probablemente lo ha dicho 100 veces ya, pero gracias. Este viaje ha sido increíble. Gracias por venir. Gracias por ser la familia que elegí. Él asintió, entendiendo el peso de esas palabras, y llevó a Ava de vuelta a la villa. Yasmín y yo nos quedamos atrás, terminando nuestro vino y viendo las olas lamer la orilla. ¿Qué les vas a decir?, preguntó. Cuando regreses. He estado pensando en eso. Una parte de mí quiere explicarlo todo, exponer todas las veces que me han lastimado y esperar que finalmente entiendan, pero lo he intentado antes y nunca funciona. Simplemente tergiversan mis palabras o me dicen que estoy siendo demasiado sensible. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Aún no estoy segura, pero creo que comienza con aceptar que no puedo hacer que entiendan. Solo puedo controlar mis propias elecciones de ahora en adelante. Nos sentamos en silencio un rato más, el océano respirando su ritmo eterno contra la arena. Vas a estar bien, dijo Yasmín finalmente. Pase lo que pase, vas a estar bien. Quería creerle. El viaje a casa fue largo, pero sorprendentemente pacífico. Ava durmió durante la mayoría de los vuelos, y yo pasé el tiempo en un silencio contemplativo, preparándome mentalmente para lo que me esperaba al otro lado. Mi teléfono había estado apagado durante días, y sabía que volver a encenderlo sería como abrir una compuerta.
Cuando finalmente aterrizamos en Denver, me despedí de Yasmín y Lucas en el aeropuerto. Ava, medio dormida y malhumorada por el largo día de viaje, me abrazó con toda la fuerza que sus pequeños brazos podían manejar. «Vuelve a la casa de los peces con nosotros», murmuró contra mi cuello. Fue lo mejor. Fue lo mejor, estuve de acuerdo. Y lo haremos de nuevo algún día. Los vi caminar hacia su coche, Ava ya dormida contra el hombro de Lucas, y sentí la dulzura agridulce de volver a la vida real. En casa, desempacé lentamente, posponiendo deliberadamente el momento en que tendría que enfrentarme a mi teléfono. Pero finalmente no quedaba nada por hacer y me senté en mi sofá con el dispositivo en mis manos. El recuento de notificaciones era asombroso. Mensajes de texto, llamadas perdidas, correos de voz, menciones en redes sociales. Era como ver un desastre desarrollarse en cámara lenta. Empecé con los mensajes de mi madre, Patricia, que se habían vuelto cada vez más dramáticos en los últimos días. «No puedo creer que me estés ignorando después de todo lo que hemos hecho por ti. Tu hermana cree que has perdido completamente la cabeza. Yo también. Si quieres tirar a la basura a tu familia por unas vacaciones, esa es tu elección. Pero no vengas a llorarnos cuando te des cuenta de que has cometido un error». Y finalmente, el mensaje que había llegado solo unas horas antes de que mi avión aterrizara: «No sé qué hice para merecer este tipo de trato de mi propia hija. Intenté criarte bien. De verdad que lo hice. Pero siempre has sido difícil. Pensé que lo superarías». Leí el mensaje 2 veces, maravillada por la completa falta de autoconciencia que contenía. Mi madre se estaba posicionando como la víctima, como siempre hacía. No importaba que me hubiera excluido de 2 vacaciones familiares. No importaba que hubiera pasado años tratándome como una ocurrencia tardía. En su mente, mi negativa a aceptar ese trato en silencio era la verdadera transgresión. Pasé a los mensajes de Verónica, que eran menos emocionales y más transaccionales. «Mamá me está volviendo loca con esto. ¿Puedes simplemente llamarla y arreglar las cosas? Está arruinando el viaje para todos. En serio, Sierra, cualquier punto que estés tratando de demostrar, lo has demostrado. Ahora arréglalo. No tengo tiempo para lidiar con el drama familiar. Tengo 2 hijos y un esposo y una esposa. Algunos de nosotros no podemos simplemente volar a Bora Bora cuando nos da la gana». La ironía de ese último mensaje proveniente de alguien que estaba literalmente de vacaciones en Hawái en ese mismo momento no pasó desapercibida. Finalmente, escuché el correo de voz de mi padre, Michael. Su voz era cansada, frustrada y, de alguna manera, todavía condescendiente. «Sierra, esto ha ido demasiado lejos. Tu madre está molesta. Tu hermana está molesta. Y francamente, estoy decepcionado de ti. No es así como te criamos para manejar los problemas. No abandonas a tu familia y publicas sobre ello en Internet. Llámame. Necesitamos discutir cómo vas a arreglar esto». ¿Arreglar esto? Como si yo fuera la que hubiera hecho algo malo. Como si mi único camino a seguir fuera disculparme, rogar por perdón y volver a mi papel designado como la decepción familiar. Dejé mi teléfono y caminé hacia mi ventana. Denver se extendía ante mí, familiar y ordinaria después del paraíso que había dejado atrás. Pero no me sentía ordinaria. Sentí algo nuevo, algo que había estado construyendo durante años sin darme cuenta. Me sentí lista. Cogí mi teléfono y escribí un mensaje a mi madre. Elegí mis palabras con cuidado, sabiendo que serían analizadas y criticadas y probablemente compartidas con el resto de la familia. No voy a disculparme por tomar unas vacaciones con personas que realmente querían pasar tiempo conmigo. No voy a disculparme por ser feliz o por mostrar esa felicidad en las redes sociales. Durante años, se me ha dicho que no hay sitio para mí. Ni en casas de alquiler, ni en celebraciones familiares, ni en sus prioridades. Así que hice lo que siempre me enseñaron a hacer: encontré personas que me hacen sitio. Eso no es tirar a la basura a mi familia. Es finalmente entender mi lugar en ella. Si quieres hablar de eso, realmente hablar de eso sin acusaciones ni viajes de culpa, estoy dispuesta. Pero no me disculparé por elegirme a mí misma por una vez. Envié el mensaje y esperé.
La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba, y fue exactamente lo que había anticipado. Estás siendo ridícula y egoísta. No sé de dónde viene esto, pero es hiriente e injusto. Siempre te incluimos cuando pudimos. No es culpa nuestra que te tomes todo tan personalmente. Podría haberme involucrado. Podría haber señalado instancias específicas, fechas y recibos que probaran mi exclusión. Podría haberme defendido contra sus acusaciones e intentado de nuevo hacerla entender. En cambio, escribí 3 palabras: merezco algo mejor. Luego bloqueé su número. Bloqueé a mi padre, Michael, a continuación, y a Verónica y Ethan por si acaso. El silencio que siguió fue profundo. Por primera vez en mi vida adulta, estaba verdaderamente desconectada de mi familia biológica. No más mensajes, no más excusas, no más espera de una disculpa que nunca llegaría. Me senté en ese silencio durante mucho tiempo, esperando sentirme triste, culpable o asustada. Pero lo que realmente sentí fue algo más cercano al alivio. El constante ruido de fondo de la disfunción familiar finalmente se había detenido, y en su ausencia, pude escucharme pensar. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Yasmín. ¿Cómo estás? Sonreí y escribí de vuelta: mejor de lo que he estado nunca. Las semanas que siguieron fueron un ajuste. Había construido toda mi identidad alrededor de ser la hija complaciente, la hermana flexible, el miembro de la familia que nunca se quejaba y siempre se las arreglaba con cualquier espacio que sobrara. Aprender a vivir sin ese papel fue desorientador al principio. Pero gradualmente, encontré mi equilibrio. Llené el tiempo que solía pasar apaciguando a mi familia con cosas que realmente me hacían feliz. Me uní a un grupo de senderismo y comencé a explorar las montañas alrededor de Denver. Tomé una clase de cocina y aprendí a hacer platos que habrían horrorizado el soso paladar de mi madre. Pasé más tiempo con Yasmín, Lucas y Ava, quienes siempre estaban genuinamente felices de verme. Y seguí publicando en las redes sociales, no a pesar de mi familia, sino porque finalmente había dejado de curar mi vida para su aprobación. Publiqué sobre mis aventuras de senderismo, mis experimentos culinarios, mis tranquilas noches de lectura en el balcón de mi apartamento. Publiqué sobre la alegría de la familia elegida y la libertad de dejar ir. 3 meses después de Bora Bora, recibí un correo electrónico de una dirección que no reconocí. La línea de asunto me hizo hacer una pausa: de tu prima, Madison. Madison era la sobrina de mi madre, alguien a quien había visto ocasionalmente en reuniones familiares pero nunca había conocido bien. Era unos años mayor que yo y vivía en algún lugar de la costa este. He estado siguiendo tus redes sociales, escribió. Quería contactarte porque creo que deberías saber que no estás sola. Mi mamá, tu tía Clara, fue tratada de la misma manera por la familia. La excluyeron durante años, la hicieron sentir que no pertenecía. Cuando finalmente dejó de aceptarlo, la cortaron por completo. Murió hace 3 años y la mayoría de la familia no vino al funeral. Te digo esto no para asustarte, sino para hacerte saber que el problema no eres tú, son ellos. Eligen un hijo de oro y sacrifican a todos los demás en ese altar. Lamento que hayas tenido que aprender esto de la manera difícil, pero estoy orgullosa de ti por defenderte. No todo el mundo lo hace. Leí el correo electrónico varias veces, con lágrimas corriendo por mi rostro. ¿Tía Clara? Apenas la recordaba, solo una vaga impresión de una mujer amable que siempre parecía existir en la periferia de las reuniones familiares. Ahora entendía por qué. El patrón era más grande que yo. Había existido antes de que yo naciera y probablemente continuaría mucho después de que me hubiera ido. Mi familia no estaba rota por algo que yo había hecho o dejado de hacer. Estaban rotos porque habían aprendido generación tras generación a sacrificar a algunos miembros por la comodidad de otros. Yo no podía arreglar eso. No podía hacer que vieran. Todo lo que podía hacer era romper el ciclo por mí misma. Le escribí de vuelta a Madison agradeciéndole por contactarme y acordamos hacer una videollamada la semana siguiente. Esa llamada llevó a otras y lentamente comencé a construir una relación con un miembro de la familia que realmente entendía lo que había experimentado. Mientras tanto, el silencio de mi familia inmediata continuó. Había esperado que escalaran, que aparecieran en mi apartamento o contactaran mi lugar de trabajo o encontraran alguna otra manera de forzar una confrontación.
Pero no hicieron nada de eso. En su mundo, simplemente había dejado de existir. Debería haber dolido. Una parte de mí creía que debería devastarme ser tan completamente borrada de mi propia familia. Pero la verdad era que había sido borrada mucho antes del bloqueo oficial. Mi ausencia de sus vidas había comenzado años atrás, sucediendo tan gradualmente que no me había dado cuenta hasta que casi no quedaba nada. Ahora, al menos, el borrado era en mis términos. A medida que el verano se convertía en otoño, recibí noticias a través de Madison de que mi madre había estado diciéndole a la gente que yo estaba mentalmente inestable. Que mis acciones en Bora Bora y después eran evidencia de un colapso, no un avance, que estaban profundamente preocupados por mí, pero que me negaba a aceptar su ayuda. Están reescribiendo la historia, observó Madison durante una de nuestras llamadas. Hacen esto cada vez que alguien se va. No pueden aceptar que el problema podría estar en ellos, así que hacen del que se va el villano. ¿Alguna vez mejora?, pregunté. ¿Alguna vez deja de doler? El dolor cambia, dijo pensativamente. Se vuelve más como un duelo por algo que nunca existió. Lloras a la familia que merecías pero nunca tuviste, y finalmente dejas de llorar y comienzas a apreciar lo que sí tienes. Pensé en Yasmín, Lucas y Ava. Pensé en mis amigos de senderismo y mi clase de cocina y mis tranquilas noches en el balcón. Pensé en mi trabajo donde era valorada y respetada y se me daban oportunidades para crecer. Tenía mucho más que suficiente para construir una vida hermosa. Y eso era exactamente lo que tenía la intención de hacer. El capítulo final de esta historia llegó inesperadamente. Casi un año después de Bora Bora, estaba en el trabajo cuando recibí una llamada de un número desconocido. Normalmente, lo habría dejado ir al buzón de voz, pero algo me hizo contestar. ¿Es Sierra? La voz de una mujer, profesional y ligeramente nerviosa. Sí. ¿Quién llama? Mi nombre es Lauren. Soy la hermana de Ethan, la hermana de tu cuñado. Me senté más recta en mi silla. De acuerdo. ¿Cómo conseguiste mi número? Te busqué. Sé que es raro y lamento contactarte de la nada, pero necesitaba decirte algo y pensé que merecías escucharlo directamente. Estoy escuchando. Lauren respiró hondo. Ethan y Verónica se están divorciando. Los papeles se presentaron la semana pasada. Estaba tan sorprendida que no respondí de inmediato. Han estado teniendo problemas por un tiempo, continuó Lauren. Ethan finalmente admitió que Verónica ha sido emocionalmente abusiva con él y con los niños durante años. Ella controla todo, critica todo, hace que todos caminen sobre cáscaras de huevo. ¿Suena familiar? Pensé en los mensajes de texto de mi madre. Siempre ha sido difícil. Pensé en los despidos de Verónica. Algunos de nosotros no podemos simplemente volar a Bora Bora cuando nos da la gana. Suena muy familiar, dije en voz baja. Ethan me mostró tus publicaciones en las redes sociales, las de tu viaje. Dijo que le hicieron darse cuenta de algo, que era posible simplemente irse, dejar de intentar encajar en una familia que nunca te aceptaría. Ha estado pensando en dejar a Verónica durante años, pero siempre tuvo demasiado miedo. Tu publicación le dio valor. Sentí que las lágrimas se acumulaban detrás de mis ojos. No tenía idea. Sé que estás alejada de tu familia. Sé que probablemente no tengas interés en involucrarte en su drama. Pero quería que supieras que lo que hiciste importó. Inspiraste a alguien a salvarse a sí mismo y a sus hijos de una situación tóxica. Eso no es nada. Después de que colgamos, me senté en mi escritorio durante mucho tiempo procesando lo que había aprendido. Mi familia había intentado hacerme invisible. Me habían excluido, disminuido y, finalmente, fingido que no existía. Le habían dicho a todo el que quisiera escuchar que yo era inestable, egoísta, ingrata. Pero al final, mi visibilidad había importado. Mi elección de dejar de esconderme, de dejar de aceptar migajas, de dejar de fingir que estaba de acuerdo con ser una ocurrencia tardía había repercutido de maneras que nunca anticipé. No solo me había salvado a mí misma. Le había demostrado a alguien más que salvarse a sí mismo era posible. Esa noche, hice una videollamada a Yasmín y le conté todo. ¿Cómo te sientes?, preguntó ella cuando terminé. Me siento como
Como si la historia no hubiera terminado, pero también como si mi parte en ella pudiera haberlo hecho. ¿Tiene sentido? Tiene perfecto sentido. Ava apareció en el encuadre, exigiendo saludar a la tía Sierra. Me mostró un dibujo que había hecho de nuestra villa de Bora Bora, completo con peces nadando debajo del suelo y figuras de palitos que identificó como todos nosotros. «¿Cuándo volvemos a la casa de los peces?», preguntó. «Pronto», prometí. «Definitivamente volveremos pronto». Después de que terminó la llamada, caminé hacia mi ventana y miré el horizonte de Denver. Hace un año, me había parado en este mismo lugar, con el teléfono en mis manos, preguntándome si tenía el coraje de publicar esas fotos del paraíso. Ahora, sabía la respuesta. Había encontrado ese coraje y, al hacerlo, me había encontrado a mí misma. Los meses que siguieron al divorcio de Ethan revelaron la extensión total de la disfunción de la familia. Lauren me mantuvo informada a través de mensajes de texto ocasionales, y la imagen que surgió fue sombríamente satisfactoria. Verónica, despojada de su estatus como la esposa y madre perfecta, se había vuelto cada vez más amargada y aislada. Mi madre, Patricia, obligada a reconocer que el matrimonio de su hija de oro había fracasado, supuestamente sufrió lo que llamó un colapso nervioso y tuvo que ser hospitalizada brevemente por ansiedad. Mi padre, Michael, atrapado entre la lealtad a su esposa y la innegable evidencia de que algo estaba profundamente mal con la forma en que habían criado a sus hijas, se retrajo en sí mismo y apenas hablaba con nadie. Los viajes familiares se detuvieron por completo. Las publicaciones coordinadas en las redes sociales se agotaron. La fachada de felicidad perfecta que habían mantenido durante tanto tiempo se desmoronó, y no quedaba nadie a quien culpar sino a ellos mismos. Ethan obtuvo la custodia principal de Chloe y Logan, quienes, según todos los informes, estaban floreciendo lejos de la constante crítica de su madre. Verónica se mudó a un pequeño apartamento y comenzó terapia, aunque Lauren informó que parecía más centrada en interpretar a la víctima que en cambiar realmente. Y mis padres envejecieron en la casa donde le habían enseñado a Verónica a ser superior y a mí a ser invisible, finalmente solos con las consecuencias de sus elecciones. En cuanto a mí, construí la vida que siempre había merecido. Continué creciendo en mi carrera, llegando a ser vicepresidenta de mi división. Viajé a menudo, a veces a destinos lujosos como Bora Bora, y a veces a lugares tranquilos donde podía simplemente existir sin actuar. Yasmín y Lucas siguieron siendo mis amigos más cercanos, mi familia elegida. Y ver crecer a Ava me recordó constantemente que el amor no se trata de sangre, sino de presentarse. Nunca me arrepentí del camino que elegí. Ni cuando la gente preguntaba por mi familia y yo explicaba que estábamos separadas. Ni cuando llegaban las fiestas y yo celebraba con personas que realmente me querían allí. Mirando hacia atrás en mi viaje de venganza, me di cuenta de que en realidad nunca se trató de venganza en absoluto. Se trataba de creer finalmente que merecía un asiento en la mesa. Y cuando me negaron ese asiento, tener el coraje de construir mi propia mesa.